Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Huelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Te invito para que hagas de la palabra de Dios precisamente lo que Él nos enseña, que sea el pan de vida tuyo, que sea tu primer alimento. El pan de vida es su misma palabra. Jesucristo dice: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida, dándonos a entender que en Él está la vida y que en Él está el alimento verdadero. Por supuesto, está hablando de un contexto espiritual, está hablando es así realmente. Y yo te invito para que cada vez que tú escuches estas meditaciones suceda algo excelente, bueno en tu vida, que tú no seas el mismo fruto de escuchar estas meditaciones, porque es el pan de vida, es la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo también dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Imagínate, tan maravillosa es la palabra de Dios, y es la que nos enseña a través del Señor Jesucristo hoy a su iglesia. Y a todos aquellos que no son iglesia, bienvenidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos para servirles, por supuesto, claro que sí. En esta serie, haced frutos dignos de arrepentimiento. El día de ayer terminamos precisamente con Ezequiel capítulo 14 en los versos 6 al 8. Y estábamos hablando del tema del aborrecimiento por todo pecado, y particularmente por la raíz misma, que es la obstinación. Es decir, la raíz del pecado es la obstinación. La obstinación es eso que se me mete a mí y a todo ser humano entre ceja y ceja, de querer hacerlo no importándome absolutamente nada. A ver, recordemos lo que la palabra de Dios nos dice, y que lo he dicho muchísimas veces, y hoy no va a ser la excepción, porque es lo primerito que se me viene a mi cabeza en estos momentos, y es Génesis, el origen del declive, el origen de la decadencia del ser humano. ¿Fruto de qué? De la obstinación. Si Dios le dijo a ellos: no coman del fruto del árbol prohibido, ¿qué debieron haber hecho? Pues no comer. Pero ellos se obstinaron en que sí tenían que comer. Esa es la raíz de todo pecado, es hacer lo contrario a. Cuando tú le das, por ejemplo, mamá, papá, la orden a tu hijo y a tu hija de que te haga algo, por supuesto que no es malo y que ellos lo pueden hacer, y si tú ves que no son obedientes al instante, allí hay obstinación. Es cerrar toda la posibilidad realmente a que yo pueda obedecer a la altura del Señor Jesucristo. Ponte a pensar en lo siguiente. Ponte a pensar de una manera muy tranquila, muy libre. El Señor Jesucristo fue obstinado. Y te hago la pregunta porque yo sé que es más, puedes decir que yo creo que sí, porque él allá estando en Getsemaní, él como que quiso parar y no obedecer al Padre. No confundas digamos, la vida del Señor Jesucristo, los pensamientos del Señor Jesucristo, la voluntad misma del Señor Jesucristo.
Porque si fuera obstinación, te aseguro que Él no nos va a enseñar a nosotros a ser obstinados. Entonces, yo mismo me respondería y te respondería, no, eso nunca es posible, jamás. Es muy diferente que yo diga no. Es muy diferente que yo diga más tarde. Es muy diferente que yo diga ya voy y no lo hago. Es muy diferente que yo aplace una orden que mis padres me dan. O alguna persona que esté en autoridad sobre mi vida. ¿Cierto? Porque lo hay, claro que sí. Si tú y yo somos empleados de una empresa, allá tenemos autoridades por encima de nosotros y que tienen todo el derecho de darnos una orden, de dirigirnos. ¿Y qué tenemos que hacer? Es obedecer. Pero el punto no es ese. El punto no es el que se piensa con el Señor Jesucristo, que entonces sí fue obstinado, no. Si recuerdas, Él dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Entonces, él simplemente le estaba expresando a su papá algo que humanamente estaba experimentando. Por eso la humanidad de Cristo, ese tema es maravilloso entenderlo. No para condenar al Señor Jesucristo, no para decirle, sí, usted también fue débil como yo, usted también, entonces no hay por qué me tengan que condenar tanto a mí. La humanidad del Señor Jesucristo se debe entender a la luz de cómo Él la vivió en obediencia y sujeción a su papá, según la palabra de Dios nos está enseñando. Te invito para que aprendas ese tema tan maravilloso. Y como obviamente lo enseñó la iglesia, toda persona, cristianamente hablando, que conozca el tema de la humanidad del Señor Jesucristo, no se justifica jamás. No se justifica y no se defiende. Lo que menos quiere es eso. Ahora, puede que no te justifiques, pero no eres obediente. Entonces no estás entendiendo el tema de la humanidad del Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo te explicaba entonces, Él le dijo a su papá, Señor, esto está difícil, esto está complicado. Si es posible lo puedes pasar, pero mira, no hagas como yo, sino como tú. Yo quiero es hacer tu voluntad. Él le expresó algo a su papá, que es diferente a lo que normalmente el ser humano hace, el hijo o la hija hacen con sus padres, que no son obedientes instantáneamente, o que dicen ya y se demoran, o que dicen voy a hacerlo y no lo hacen, y así sucesivamente. Son conductas totalmente diferentes. Él no fue obstinado, él no fue terco, y en eso era que terminábamos. Y así mismo en la continuidad vamos a mirar este punto tan importante dentro de los frutos que siempre son el resultado de un verdadero arrepentimiento. Entonces, a ver, estamos haciendo con un aborrecimiento, o sea, hacemos esto con un aborrecimiento. ¿Por quiénes? Por las personas, por ellos, y por un desprecio por nosotros mismos. Eso fue lo que Dios les demandaba a los israelitas. Y lo que también nos manda a nosotros como iglesia, por supuesto. Nosotros tenemos que aprender a aborrecer al pecado por el bien de nosotros y por el bien de las personas que están a nuestro alrededor. Porque ¿quiénes se afectan cuando tú desobedeces? Te afectas tú y afectas a otras personas directamente o indirectamente. Ponte a pensar y te darás cuenta. Por ejemplo, lo que te decía ahorita, en una orden que el papá y la mamá le dan al hijo o a la hija. Y si ellos no obedecen, entonces van a afectar. El que está recibiendo la orden ya está, por supuesto que está mal. Pero está afectando a otros porque si no lo hace él, lo va a hacer otra persona. Entonces está afectando de una u otra forma. Así hay muchísimos ejemplos que podemos ver naturalmente de tantas personas que se sienten mal y hasta llegan a odiar a otras personas porque los hicieron hacer algo que no era lo justo, y ellos dicen, es que esto no es justo. Así de sencillo. Entonces, mira pues lo importante que es entender el tema que nos daba la palabra de Dios, o que nos da todavía, por supuesto, en Ezequiel 14, 6, 8, con el tema de la obstinación. Ídolos, bendito sea el Señor. Pero bueno, mira lo que nos dice entonces en el mismo libro de Ezequiel, pero ya en el capítulo 20. Ayer era Ezequiel 14, ahora vamos a Ezequiel capítulo 20 y miremos lo que dice el versículo 43. Dicen,
recordarán todas las formas en que se contaminaron y se odiarán a sí mismos por el mal que hicieron. Ahora, te quiero relacionar este texto con los que veíamos ayer y que hoy comencé con ellos, a manera de recordarte. Entonces, mira cómo es Dios que nos da siempre las explicaciones lo más claramente posible para que podamos entender. 20:43 de Ezequiel dice: recordarán todas las formas en que se contaminaron y se odiarán a sí mismos por el mal que hicieron. Mira cómo Dios nos dice: ustedes van a recordar, espérese y verá, van a recordar cómo se contaminaron. ¿Y cómo fue que nos contaminamos? Según dice en Ezequiel 4, del 6 al 8. Dice: arrepiéntanse y abandonen sus ídolos. Luego dice: yo el Señor les reprenderé a todos, sean israelitas o extranjeros, los que me rechazan y levantan ídolos en su corazón y así caen en pecado. De eso es que está hablando el Señor ahora acá en el capítulo 20, versículo 43. Que ellos van a recordar cómo fue que se contaminaron. Se contaminaron cuando también nos había dicho, porque Dios no acepta en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestras acciones ídolos. Dios no los acepta, y eso muchos todavía no lo entienden. Pero mira lo que dice: entonces fueron obstinados, porque les dije que no les permitía ídolos. 0 ídolos. No pueden haber ídolos, ni en mi mente, ni en mis pensamientos, ni en mi lenguaje, ni en mis actos, bajo ninguna circunstancia. Y aquí él dice: ustedes se van a recordar cómo se contaminaron y van a odiar. Mira la palabra como la dice aquí en la NTV: y van a odiar y se odiarán a sí mismos por el mal que hicieron. A mí esto me parece maravilloso, pues para otro que le tenga miedo a Dios dice: no, esto es horroroso, qué miedo, qué terror es esto. No, yo te lo he dicho una y otra vez y hoy te lo recuerdo y te lo vuelvo a decir: no le tengas miedo a Dios. Mira, tenle miedo al pecado, eso sí tienes que tenerle miedo. Tenle miedo a tu obstinación, a tu terquedad, a tu rebeldía, a tu desobediencia. Tenle miedo a pensar que tú eres bueno o buena, cuando ni siquiera eres capaz de relacionar es el significado de esa palabra bueno o buena a la luz de la vida del Señor Jesucristo. Tenle miedo a eso, tenle miedo a tus decisiones. A eso tienes que tenerle miedo. Eso te tiene que aterrar, las decisiones que tú tomas. Dios, cuántas decisiones en tu vida según los años que tú tienes y desde que tú sabes que eres consciente, cuántas decisiones absurdas has tomado. Y hoy el Señor te dice: te contaminaste. Y te contaminaste porque eras obstinado. Yo te dije que no te permitía ídolos y tú te levantaste ídolos en tu corazón. Eso te hizo caer en pecado. Y después fuiste a consultar a personas diferentes a mí. No, eso yo no lo puedo aceptar. Y sabes una cosa, eso es lo que ¿por qué no podemos entender que Dios sea Dios celoso? ¿Por qué no lo podemos comprender? Dios es celoso, lo dice en Éxodo 20, estúdialo. Tarea para el día de hoy. Espero que ayer hayas ido a la lectura y al estudio también te dejé sobre lo de Balaán. Y hoy la tarea es que Éxodo 20, haz un estudio sobre Éxodo capítulo 20 con respecto a esta parte que estamos hablando, que Dios no permite ídolos. Y Él dice: ustedes se hicieron ídolos en su corazón y eso los hizo pecar. Y eso fue porque ustedes eran tercos, obstinados. Mira qué interesante. Hay que observar entonces muy bien, mira qué interesante, el cambio de parecer que Dios requiere, el cambio de parecer que complace a Dios, es un aborrecimiento por el pecado. ¿Cómo pecado? Contra Dios. Cuando tú eres terco, estás actuando contra Dios. Cuando tú eres obstinado, estás actuando contra Dios. Cuando tú no quieres vivir como cristiano, tú estás actuando contra Dios. Cuando tú no quieres reconocer a Cristo
como Él vivió, sino como tú crees o como tú pretendes o como tú piensas, estás actuando en contra de Dios. Yo pienso que es mejor, y te voy a dar esta sugerencia. Yo pienso que lo mejor es que tú digas, sí, la vida en Cristo es difícil, pero no es un imposible. Y yo estoy dispuesto y estoy dispuesta a pagar el precio que sea necesario. Mira qué maravilla, ¿no crees? Es mejor pensar así a que yo esté haciendo de mi vida lo que yo quiera sencillamente. No, eso no puede ser cierto, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Ahora, quiero hacerte una preguntita entonces. ¿Tú tienes un aborrecimiento así por el pecado? Así como lo estamos aprendiendo, mira, de la palabra de Dios en Ezequiel. ¿Así es como tú consigues el pecado? ¿O simplemente lo sobas y sigues sobando y sigues sobando y sigues sobando? Mucha atención. Ojo que yo creo que el semáforo ya no está en amarillo, sino que hace mucho tiempo está en rojo. Y tú ya sabes que está en rojo, pero no te quieres dar cuenta. Eso quiere decir que estás más obstinado y más terco. Y hay un concepto que nos resume esta parte de la obstinación y de la terquedad. Duro de corazón. Hay dureza de corazón en ti. ¿Por qué? Porque no quieres ver las verdades que Dios te está enseñando. Ahora, en caso contrario, por ejemplo, entonces nunca darás los frutos del arrepentimiento bíblico, digno y verdadero. Nunca vas a dar los frutos y nunca los estás dando hasta el momento. Ahora entiendes por qué es que tú no das frutos. Ahora comprendes. Precisamente aquí está la palabra de Dios, abriéndote un compás de comprensión de la palabra de Él, para que así sea en tu vida y seas tú diciéndole, bendito sea el Señor, gracias realmente por mostrarme tu palabra. También podemos verlo en la vida del apóstol Pablo. Mira, vamos a leer en el libro de los Romanos 7, 21, 25. Mira, por ejemplo, y para que entremos a orar, Romanos 7, 21, 25 en la NTV dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal, o sea, incorrecto. Ponle sentido. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Mira, por ejemplo, como dice aquí en el versículo 24, soy un pobre desgraciado. ¿Te das cuenta cómo aborrece el pecado? ¿Te das cuenta cómo lo aborrece? Dice, soy un pobre de mí, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Mira, cuando uno aborrece el pecado, ¿cómo es consciente de la situación tan adversa en la cual está en el momento? Eso Pablo lo recibió porque él estaba en la actitud de glorificar a Dios. Y mira cómo termina diciendo el versículo 25 de Romanos 7, 21 al 25. Dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Mira, aquí el apóstol Pablo comprendió y entendió dónde estaba la raíz. La raíz. ¿Y tú qué crees? Que entonces, ¿por qué él termina diciendo así en la última partecita? Entonces él siguió sobándose. No te digo que ya él dice en el versículo, gracias doy a Dios, que la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Entonces lo que él entendió es ese punto y comenzó a trabajar más fuertemente en su vida espiritual con su Señor y Salvador, con el Señor Jesucristo, para que cada vez fuera menos obstinado, menos terco, menos rebelde, menos duro de corazón. ¿No te parece maravilloso? Esto es maravilloso. Vale la pena que estemos siempre cerca de nuestro Padre Dios. Vale la pena, iglesia. Vale la pena. Hombre, mujer, joven, no sé, niños, adolescentes que escuchan este mensaje. Qué bueno sería que cada vez más y más los escucharan. Acércate a Dios. Y en la Iglesia Cristiana Internacional El Pan de Vida, esta que Dios en su misericordia nos da el privilegio de poder ministrar a mi esposa y a mí, pues estamos para servirte. Oremos, démosle gracias al Señor.
Te alabamos, bendito Señor, te damos gracias con todo el corazón. Y gracias por no equivocarte, gracias, Señor, por no claudicar conmigo. Dile, gracias, Señor bendito, porque insistes conmigo y eso es lo que yo necesito. Yo necesito que me sigas enseñando, que me sigas formando en el carácter de Cristo. Y que todas estas enseñanzas, Señor, que tú me das en tu palabra a través de estas meditaciones del pan de vida, Señor bendito, yo las reciba, Señor, oh Dios de los cielos, con el anhelo de ser cada vez más y más experimentando mi libertad en Cristo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito y alabado sea Dios. Para todos un saludo, que tengan un feliz día. Los espero para que sigamos aprendiendo de Dios a través de las meditaciones. Dios te bendiga muchísimo. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.